Bien, hoy es 24 de diciembre, en unas horas más Navidad, y vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año 2019 en términos de administración municipal. Hace exactamente un año conversábamos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre sus expectativas. Había sido entonces recientemente elegido alcalde de Lima, había nervios, había miedo, pero también había muchísimas ganas de hacer cosas y de empezar a transformar la ciudad. Un año después, le agradecemos al alcalde que nos vuelva a recibir, esta vez ya instalados en el Palacio Municipal. Y la primera pregunta es, ¿cómo lee usted a nivel satisfacción personal este primer año? ¿Ha sido un año de aprendizaje, de avance, desmoralizador en algún aspecto? ¿Cuál es ese balance? Yo creo que ha sido un año de mucho trabajo con cosas que se han podido terminar de plasmar, algunas que están en proceso, que me hubiese gustado que se produzcan mucho más rápido todavía, pero ha sido un año de muchísimos retos, de muchísimas demandas, pero a mi juicio un año satisfactorio porque hay cosas que ya se van comenzando a vislumbrar para el beneficio de los ciudadanos limeños. Hay cosas que han sido realmente importantes durante el año, hitos como por ejemplo el hito de los Panamericanos, que generó también muchísima expectativa en la gente, pero también una muy buena atención de parte de un grupo de instituciones. Ahí tenemos que comenzar por Copal, sin duda, algunos ministerios, la municipalidad, la Policía Nacional, y eso muestra, Mávila, que cuando se trabaja en conjunto, los resultados son buenos. Otro de los hitos, digamos, citadinos que ha habido, tiene que ver con este evento deportivo del fútbol, la final de la Copa Libertadores, que ese día la ciudad tenía 7 u 8 eventos adicionales, y entonces era una demanda, era una gran prueba, y todas las cosas funcionaron. Y otra vez, ¿por qué funcionaron? Porque hubo una conjunción de actores alineados para que se cumpliesen los resultados. Eso mismo es algo que yo quiero llevar a muchos otros aspectos, como por ejemplo el aspecto del tránsito o el aspecto de la seguridad ciudadana, donde todavía tenemos algunas cosas pendientes y tenemos que alinearnos un poco más las autoridades. De acuerdo. Empecemos entonces a ahondar un poco en los pasivos que en aquel momento comentábamos, ¿no? Los contratos que tenían que ser evaluados, el tema del AMSAC. ¿Cuál es la situación de esos pasivos que usted recibe y que constituían sin duda una carga negativa al inicio de la gestión? Mira, ese es un tema que todavía tiene una carga muy grande. Tenemos arbitrajes con estas dos instituciones, tanto Línea Amarilla como Rutas de Lima, que son las dos instituciones que manejan los peajes, que fueron contratos que estuvieron tocados por la corrupción, sin duda, eso yo no tengo la más remota duda. Hay más evidencias en uno que en otro, pero ambos están tocados por esta situación, y además hay una serie de consecuencias producto de esto. ¿A qué consecuencias me refiero? Que tenemos arbitrajes millonarios que están planteados de parte de las empresas concesionarias contra la municipalidad. Contra la municipalidad, y nosotros también hemos planteado, digamos, una contraofensiva, e inclusive hemos planteado la nulidad en el contrato que tiene que ver con Rutas de Lima. Lamentablemente con Línea Amarilla, la Procuraduría de la gestión anterior renunció a una cosa de esa naturaleza. Recién estamos planteando esto, o sea que vamos a tener un arbitraje más que se va a ventilar en la Cámara de Comercio de París. Y entonces son cosas que realmente son pasivos y que demandan mucho cuidado, porque un mal resultado puede generar impactos realmente increíbles en la municipalidad. Estaba pensando en cifras, cuánto podría representar, porque otro de los temas que abordamos hace un año era precisamente la falta de dinero que tenía la municipalidad, las cuentas en rojo, es decir, con un arbitraje que se resolvería en cuánto plazo y cuánto representaría para la municipalidad perder esos arbitrajes. Es que son varios arbitrajes que hay ahí, hay dos por lado, digamos, con cada una de las concesionarias, y además hay una amenaza de un tercer arbitraje por parte de Línea Amarilla. Entonces, yo creo que las cifras que se podrían poner sobre la mesa son cifras todavía más considerables las que tenemos a la fecha. Pero también, Mávila, hay algo más que quiero mencionar. Y creo que cuando lo conversamos hace exactamente un año atrás,
te comenté que otro de los pasivos era la relación que había entre la municipalidad y los concesionarios del Metropolitano. El Metropolitano tiene 4 concesionarios de transporte, más uno que es recaudador, o sea, son 5 los concesionarios. Y estos concesionarios, al encontrar que no se había hecho, por ejemplo, la ampliación del Metropolitano, de lo que hablamos en su momento, sí, recuerdo, demandaron a la municipalidad con sendos arbitrajes también. Es decir, asumió en medio de demandas por todos lados. Por todos lados. Yo un poco bromeaba que esto podía ser un estudio de abogados o cualquier abogado o alguna persona que estuviese estudiando Derecho podía venir a la municipalidad y podía aprender de todas las cosas que nosotros estamos teniendo. Ahí también se habían perdido como 500 millones de soles. Y fíjate, quiero tocar esto porque nos toca una coyuntura también además compleja. El 28 de diciembre del año pasado se creó la ATU, que es una autoridad que a mí me parece que es muy bien como concepto y que debe tener una actuación importante en Lima y el Callao, porque la visión es que la ATU se encargue de Lima y el Callao como una sola unidad jurisdiccional y territorial. Esta ATU ha ido teniendo algunos hitos de terminar de, digamos, de formarse. Primero se nos dijo que entraba en vigencia los primeros meses de este año, de ahí se nos dijo abril, de ahí se nos dijo junio, y lo cierto es que de las cosas que hemos ido transfiriendo, hay algunas cosas que están ya en manos de ATU, y hay algunas otras que siguen en nuestras manos. ¿Qué cosas siguen en nuestras manos? El Metropolitano, los corredores y los alimentadores. Todo lo demás ya está en manos de la ATU. Y colectiveros completamente. Correcto, colectiveros completamente, y todo lo que es ese transporte que hoy en día es una necesidad por un lado, pero por otro lado está tocado por la informalidad. Entonces ese es un tema bien complejo que mucha gente no termina de entender y que cree o percibe de que eso es un asunto netamente municipal cuando ya no lo es. Pero ojo, cuando digo esto no es que nosotros querramos ponernos de lado, claro, y lavarnos las manos, la responsabilidad todo lo a la contrario, ATU de que no se haya podido avanzar mejor en el ordenamiento. Al contrario, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que acompañar esta situación, pero la toma de decisiones final va a ser de ATU. ¿Y cómo funciona hasta el momento, desde que entra en funciones esta transferencia, este binomio ATU-municipalidad? Todavía no funciona del todo bien, faltan algunas cosas. Yo puse un ejemplo un día y dije que la ATU era una criatura que no gateaba ni caminaba, refiriéndome a que era pues todavía muy bisoña y que teníamos que acompañarla para que pueda tener esa fortaleza, porque como concepto, vuelvo a decir, es algo muy bueno de que haya una sola autoridad que tenga la jurisdicción sobre Lima y el Callao. Ese concepto es muy bueno porque ahí se comenzarían a manejar muchas cosas lejos de lo que hasta la fecha se ha tenido, que es una fragmentación administrativa. Decisiones por un lado, decisiones por otro lado, el Callao, Lima, los distritos, la injerencia de otras provincias, como por ejemplo Guarochirí sobre Lima. Entonces, la idea es que eso no suceda y que haya un fortalecimiento de lo que es un verdadero servicio integrado de transporte. Y nosotros tenemos que acompañar esa situación. Es más, ¿por qué digo que tenemos que acompañar? Porque tenemos 3 directores de la municipalidad ahí. Hay un director de la municipalidad del Callao y también los ministerios tienen directores para poder conformar esto. Claro, forman parte de, pero digamos que la decisión final depende de un conjunto. Correcto. Que se tiene que poner de acuerdo. Así es. ¿No? Eso es verdad. Ahora, si tuviera que destacar, por ejemplo, sus logros más importantes en ese aspecto, hablemos del ordenamiento de la ciudad, que es de lo que los limeños nos quejamos más, quizá, ¿no? Son 2 los temas, el tema del tráfico, el tema de la congestión y el tema de la seguridad. Pero empecemos por el tema del ordenamiento. ¿Usted diría que qué es lo más rescatable del año? ¿Pico y placa podría ser? ¿Los resultados han sido buenos? Sí. Pico y placa ha sido una medida bien estudiada, audaz por cierto, no entendida en su momento por muchas personas, pero los resultados que tenemos son resultados muy buenos. Eso ha permitido que se, digamos, descentralice la carga del tráfico en distintas arterias. También dijimos que el pico y placa iba a ser una medida piloto que se iba a evaluar. Sí.
Y también en esa misma línea expresamos que si no servía, no nos iba a temblar la mano para dar un golpe de timón y decir esto no sirvió. En ese sentido, nosotros primero comenzamos con 5 arterias y nos dimos cuenta que Canadá y Javier Prado eran pares viales que nos iban a generar una problemática. Entonces anulamos Canadá. Esto justo comenzó en la época de los Panamericanos o unos días antes de los Panamericanos. Sí. Además estaba pensado un poco en el tránsito que se iba a generar a partir de los Juegos Panamericanos. Correcto. En la ciudad y cómo hacer que todo el mundo llegara a tiempo. Correcto. Y eso con adición de que se habían generado carriles segregados para los deportistas, para digamos las personas que habían venido como miembros del Comité Panamericano y que eran los únicos que podían circular por esa zona. Entonces, nuestra medida comenzó a coexistir en esa época y en esa coexistencia nos dimos cuenta que Canadá no era la más adecuada, entonces la sacamos. Nos dimos cuenta también que la medida que llegaba hasta finales de La Molina, digamos hasta el óvalo previo al Colegio Alpamay o ATE, esa parte tampoco era lo más adecuado y la retrocedimos hasta el Trébol. Y en el Trébol de Javier Prado, ahí comienza a funcionar y funciona muy bien todo Javier Prado. ¿Por qué no hemos ido a otras arterias? Hay mucha gente que me dice, como quiera que esto está funcionando, ¿deberían ir ustedes a otras arterias? Claro. Yo les he dicho que estamos tomando esto con mucha calma y no hemos ido a otras arterias porque donde hemos iniciado el pico y placa hay transporte, hay un sistema de transporte que es medianamente aceptable, como por ejemplo el metropolitano, los corredores o los alimentadores también, ¿no? Que son parte del sistema. Entonces ahí es donde hemos entrado. Vamos a seguir viendo si ampliamos algunos otros puntos. Esto lo ampliamos parcialmente con una medida de camiones, que digo parcialmente porque solamente se aplica en la zona sur, de la Panamericana Sur, en un tramo un poco más corto, digamos, y vamos viendo cómo van funcionando las cosas. Pero eso ha implicado mucho diálogo con los camioneros, con los gremios, la búsqueda de no generar un impacto negativo en, digamos, la producción y buscar también cosas que vayan caminando. Pico y placas ha servido, ha funcionado y además mucho de fiscalización electrónica que estamos haciendo en estos momentos en los corredores fundamentalmente y también la utilización de elementos electrónicos, que me refiero a unos cinemómetros que son como unas pistolitas, como unos radares que estamos usándolo con la policía en la zona de la Costa Verde. Ahí también estamos poniéndole mucho trabajo, mucho ojo a lo que es los límites de velocidad. Muchas de las cosas que hemos hecho nosotros pasan por ordenamiento. La misión de un alcalde es tener una ciudad limpia, segura y ordenada. Esas 3 cosas están siempre en nuestro pensamiento y te puedo mencionar varias otras cosas más en ese sentido. Voy a regresar después y no me quiero escapar de la pregunta fundamental de seguridad ciudadana, porque los 3 problemas que según las últimas encuestas más reclaman los limeños son seguridad, tránsito y el problema de integridad en las instituciones. Sobre esas 3 cosas quiero hablar para poder dar justamente una serie de cosas que hemos tomado como medidas y cosas que se han venido ejecutando. Pero antes de regresar a estas 3, quiero resaltar algo que ha sido un logro muy importante, que es un trabajo de prácticamente poco más de un año, antes inclusive de que yo haya ingresado como alcalde, que es la preparación de un plan de recuperación del centro histórico. Esto se ha aprobado hace muy poco en un acuerdo de consejo, gracias a Dios, y ya tenemos una serie de elementos para comenzar en este proceso de recuperación. Y dentro del plan de recuperación del centro histórico hay también peatonalización de calles, que las comenzamos de una manera también como piloto, pero el próximo año ya vamos a tener las calles debidamente trabajadas. Hoy todavía las puedes ver con algunas macetas, con algunos conos, y son zonas que las personas se han apropiado, caminan, disfrutan, se convierte en algunos lugares aledaños la velocidad de los vehículos, no en esas vías porque ya son peatonales, pero en las vías aledañas se convierten en un tránsito más calmado, lo que se denomina
zonas 30, que no deben de pasar de 30 kilómetros por hora. ¿Y eso por qué? Porque cualquier accidente que se da, digamos, de un vehículo pesado de más de 1000 kilos hacia un peatón, hacia un ciclista o a un motociclista, cuando está por encima de los 30 kilómetros por hora, puede causar automáticamente la muerte. Por debajo es muy probable que eso no se dé. Entonces, es parte de un concepto que está ahí. Ahora regreso a lo que te había prometido que iba a hablar. Pero yo quería un poco hacerle una repregunta sobre esto. ¿Eso significa que qué zona, cuál es la mira o la proyección que tiene la municipalidad para convertir el centro en un centro peatonal, en un centro donde la gente venga a caminar, donde la gente vaya y recorra y además va a tener que obligar, digamos, a que la gente que viene en autos propios pueda estacionar en algún lugar, o que los taxistas puedan, o que hay algún acceso, digamos, para que la gente que viene al centro justamente a gironear, como se decía antes, pueda salir de la zona protegida, ¿no? Ese plan de contingencia se está implementando, ¿y cuánta área abarcaría? Fundamentalmente es todo el centro histórico, pero tiene una concentración en el damero de Pizarro. De acuerdo, que sería Plaza de Armas. La Plaza de Armas, digamos, el límite en Tacna, hacia, digamos, hacia mi derecha en este caso. Al otro lado tendríamos lo que es Abancay, atrás mío justamente donde está el río Rímac, y Emancipación, la otra vía. Y entonces en ese espacio, ese es un espacio fundamental, un corazón, pero desde ahí queremos irradiar una serie de acciones a otros lugares. Tenemos, por ejemplo, zonas que son emblemáticas, que están un poquito más allá de esto que he acotado, y que las estamos ya trabajando como parte de la recuperación del centro histórico. Montserrat, por ejemplo, un barrio histórico, un barrio tradicional, que estaba muy venido a menos. Ya hemos iniciado algunos, digamos, trabajos de recuperación, y el otro barrio que queremos recuperar es Barrios Altos. Pero dentro de estas cosas hay varias acciones que se han propuesto en el plan de recuperación del centro histórico, como las peatonalizaciones de calles, que en su totalidad, yendo a este corazón más un poquito más allá, podrían sumar 116 calles. Pero este es un proceso que no lo va a hacer todo Jorge Muñoz en sus 4 años de gestión. Es una suerte de legado para los próximos años, cosas que se deberían hacer en la ciudad. Ahora, regreso a lo que es Barrios Altos. Barrios Altos tiene también una potencialidad muy grande y ha habido un descuido por mucho tiempo, y entonces queremos que nos sirvan como 2 polos de desarrollo, más allá de esta zona que te comenté al principio, Montserrat por un lado y Barrios Altos por otro. Y Barrios Altos, que no sea únicamente el rescate histórico, sino también la puesta en valor comercial, por ejemplo. Por supuesto, porque lo que se quiere es que se generen actividades que permitan tener un desarrollo en la zona. Y librerías, cafés. Fíjate, una de las cosas, cafés pueden ser lugares de atracción turística. Una de las cosas que tenemos nosotros como virtud los peruanos es la gastronomía. Y acá nomás a la espalda, en la plaza Chabuca Granda, los fines de semana tenemos unas ferias espectaculares con unas señoras que se llaman las limeñitas. Y también en Chabuca, en la plaza de Chabuca, también hay algunos vianderos, personas que le dan un toque especial. Esta gente es gente que tiene una virtud culinaria, y eso mismo encontramos, por ejemplo, en Montserrat. Caminando por ahí veíamos señoras que preparan unos platos de seco, por ejemplo, extraordinario, seco con frejol, otras señoras que sabían hacer picarones. Entonces, conversando con ellas, le dijimos, ¿por qué no reproducimos lo que ya tenemos aquí en Chabuca? Y entonces se ha comenzado a generar un pequeño desarrollo económico local en esas zonas. Lo mismo pensamos llevar a la zona de Barrios Altos. Y algo que corre en paralelo es que yo he comprometido a los funcionarios de la municipalidad, a los gerentes y a los subgerentes, a que cada 15 días hagamos labores de limpieza nosotros, comandados por el alcalde y seguido por los gerentes y subgerentes. Labores de limpieza que tienen que ver con barrido, con pintado de grafitis,
con mejoras de área verde, etcétera. Entonces ya vamos teniendo 2 puntos también, coincidentemente, donde hemos llegado. El primer punto lo tuvimos en las 3 primeras, en las 3 cuadras del Jirón Quilca. Ahí estuvimos, ha sido muy bueno. Yo he pasado varias veces por ese sitio y veo que se conserva, los propios propietarios, valga la expresión, están poniendo de su parte, o los poseedores de esos inmuebles están poniendo de su parte. Y la segunda acción fue en el pasaje Tambo de Belén, que es un pasaje muy bonito que mucha gente desconoce, que está justamente entre Belén y la Plaza Francia y la Avenida Uruguay. Me ubico. Esa zona es espectacular, pero también como era un pasaje medio escondido, había mucha gente que pasaba de nuevo con sus sprays, grafiteaba o hacían necesidades en las calles y dejaban, digamos, con mal olor las veredas, las pistas. Entonces, todas estas cosas, llevamos ese mensaje para que el ciudadano se comprometa también en el cambio, y eso es importante. Pero esto, que podría ser equivalente a lo que algunos dirían el software municipal, viene de la mano con también hardware, que son las obras duras. A eso iba, porque la gente que nos está viendo puede decir, a ver, estamos hablando de algo que va a mejorar la ciudad cosméticamente, ¿no? Claro que son polos de desarrollo, hay actividades comerciales, está muy bien defender el patrimonio y todo, pero claro, como usted mencionó, los problemas que están permanentemente en la mente de los limeños son seguridad y tránsito, ¿no? Entonces, está bueno eso, pero por ejemplo, muchos de los sitios que ha mencionado fueron abandonados y se convirtieron en lugares donde perfectamente la delincuencia se escondía también. Sí, claro que sí. Es decir, los peatones fueron desplazados por la delincuencia. Usted menciona a los grafiteros, pero vamos a ver, la gente que duerme en las calles, que ensucia las calles, que comercializa droga en las calles, y eso me lleva a apartarme un poquito del tema del metro, sobre el que quisiera regresar, para preguntarle ese tema de la seguridad, ya que hablamos ya un poquito de transporte y de la herencia pesada que había. ¿Cómo se trabaja con el Ministerio del Interior, que era el otro gran reto que había a inicio de año? ¿Cuál diría usted es su logro mayor en seguridad y al mismo tiempo su reto mayor en seguridad? Sí. Mira, te tengo que decir que las cifras de victimización en la ciudad de Lima y en el país vienen bajando sistemáticamente desde el año 2011. Parto de esa premisa. Seguramente que varios de los televidentes que nos están siguiendo dirán, ¿qué le pasó al alcalde? Porque no es lo que yo siento. Claro, siento que me asaltan. Es correcto. Entonces, fíjate, cifras de victimización bajan, cifras de percepción suben. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, el reto es todavía un reto mayor, porque mucha gente piensa que todo el trabajo de seguridad ciudadana recae en el alcalde metropolitano. Y simple y llanamente, si hacemos un análisis o un ejercicio, nosotros manejamos un serenazgo, que puede ser muy eficiente, pero que no tiene la facultad de portar armas, no puede detener y tampoco inicia procesos investigatorios, no tiene esa facultad. ¿Quiénes tienen esa facultad? La Policía Nacional. Eso nos lleva a la esencia de lo que es un plan que estamos desarrollando, que es Lima 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, donde encontramos que el trinomio policía, vecinos, serenazgo es fundamental, pero tenemos que añadirle a ese trinomio también la presencia de la sociedad civil y de algunos otros actores, como son los bomberos, los actores que tienen un rol jurisdiccional, como son quien acusa, la Fiscalía, quien juzga, el Poder Judicial. Todos juntos tenemos que trabajar, por eso el nombre. Y esto lo estamos trabajando, vamos a decir, en 3 ámbitos. Un primer ámbito con lo que son las distintas mancomunidades de Lima, que tenemos 4, norte, sur, centro y este. Y entonces estamos con cada una de estas mancomunidades yendo a trabajar conjuntamente con sus serenazgos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el ámbito del CORESEC, que es el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, que tiene un ámbito, digamos, provincial, a pesar de que el nombre dice regional, y el otro, digamos, ámbito es el del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el CODISEC, que se encarga de lo que es el cercado. Ahí en el cercado tenemos 10 comisarías,
Las 10 comisarías nunca tuvieron una relación con la municipalidad. Hoy la tienen y muy fluida, al punto que en cada una de estas comisarías nosotros hemos puesto un video wall con información y con estadística que se comparte desde nuestra central con las comisarías. Y aparte de estas 10, tenemos otros puntos más, dos estaciones de bomberos y 2 puntos adicionales como son hospitales de la jurisdicción. Entonces lo que estamos buscando es tener estadística integrada y acción integrada. Por supuesto que todavía falta mucho por hacer y sobre todo tenemos que vencer esta percepción que es tan negativa. Si nos quedásemos en en las cifras de victimización que han bajado, efectivamente son buenas, pero tenemos que romper la percepción. Claro, y además, la sensación y el miedo de la gente. Correcto. Y además, no voy al centro porque me van a robar, o no voy a determinadas zonas porque esto va a pasar, o si vas para ahí, evita llevar una bolsa. Y claro, es la sensación que aleja a las personas justamente y que va un poco en contrasentido de lo que nos comentaba antes. Es decir, no habría sentido de recuperar todo el centro histórico si no se pudiese ofrecer la garantía para lo otro, ¿no? Es muy importante, Mávila, porque si recuerdas lo que te decía hace un momento, que nosotros no somos policía, no tenemos facultades policiales, pero sí tenemos una serie de facultades de prevención, que es lo más municipalista que hay. Y la prevención es justamente hacer trabajos para no llegar a la situación de delincuencia. Y ahí estamos trabajando muchísimas cosas en educación, cultura, deporte, recuperación de espacios públicos, un trabajo con INPE, por ejemplo, que es muy importante. Nosotros tenemos un mapeo muy claro de dónde van a regresar personas que han estado presas, a qué barrios del cercado regresan, cuántas personas van a regresar el próximo año. Todas esas cosas han sido trabajados con INPE. Y ahí es donde estamos focalizando nuestro trabajo de prevención. No voy a decir nombres porque yo no quisiera que quien escuche esto diga, mi barrio es el que concentra más personas que se están resocializando. Claro, están saliendo de la cárcel. Correcto, pero los hay. El riesgo de la reincidencia que siempre existe. Correcto. Ahora, hay barrios que son realmente barrios que tienen una marca, ¿no? Lamentablemente por cosas que pueden haber pasado. Pero ¿cuál es el reto ahí? ¿Cómo hacemos que estas personas que salen de la cárcel no salgan con una marca o con una mancha y que no se puedan reinsertar? Otra de las cosas que estábamos viendo, por ejemplo, con el INPE, es el número de personas que podrían tener sanciones alternativas, es decir, que podrían hacer trabajos comunitarios y que nos ayuden a nosotros a recuperar estos espacios públicos. Ese es un trabajo que va a traer frutos el próximo año porque ya estamos viendo cómo poder atraer a estas personas, cómo poderles dar estos espacios y en qué espacios trabajar. Esas son cosas que se van trabajando al interior de lo que es estos comités y estos trabajos en seguridad. Por ejemplo, un dato que no tiene que ver con el asunto municipal, pero que se comentó en alguna de estas reuniones, hay hoy en día la posibilidad de que las cárceles comiencen a destuburizarse con el uso de grilletes. Me comentaban que hay solamente 36 personas que usan esto porque son o muy caros o porque hay una situación que no se les conoce muy bien y los jueces no terminan aplicando esta posibilidad. O no se confía mucho en la garantía que ofrezca ese sistema. Pero fíjate todavía está como a prueba. Así es, pero fíjate que cuando hablamos de 36 personas de una comunidad que además está sobrepasada, a grosso modo yo te podría decir que las cárceles tienen casi 100.000 personas cuando están, digamos, proyectadas a recibir un poco más de 30.000. Entonces están absolutamente, digamos, saturadas, ¿no? Entonces, si eso tenemos ahí, ¿cómo vamos a hacer cuando salgan las personas? ¿O cómo vamos a hacer para evitar que las personas terminen llegando a la cárcel también? Porque muchas veces se termina delinquiendo cuando hay falta de oportunidades. Hoy tenemos cifras muy alentadoras en el centro. Lo digo así, no quiero que esto pueda parecer jactancioso, pero se han logrado recuperar espacios y son espacios que las personas utilizan, caminan, disfrutan. Hay gente que viene y me dice qué limpio he visto el centro, o qué ordenado lo he visto, o cómo me siento seguro en el centro, y eso nos genera muchísima alegría. Pero eso tenemos que extrapolarlo
y hacer un trabajo con los otros alcaldes y con el Ministerio del Interior. Y en su caso no solamente es la responsabilidad sobre el centro de Lima, ¿no?, sino es en general sobre la metrópolis, la coordinación distrital y el tema de poder compartir estos criterios y convencer a los que deberían ser sus aliados, que son los alcaldes distritales, que era otro también de los temas que lo planteamos en su momento como un reto, porque usted sale elegido por un partido político, pero habían diferencias, digamos, no todos los alcaldes fueron elegidos por Acción Popular, y ahí decíamos cómo hacer para luego ponerse de acuerdo y no competir, ¿no?, porque uno siempre está mirando en el siguiente paso que quiere dar electoralmente. Quería abordar a propósito de eso algunos temas que me parece importante. Hemos hablado bastante de la municipalidad, de los aspectos que usted ha querido destacar como burgomaestre. Sin duda el puesto le obliga, sin embargo, también a tener una mirada país. La ciudad no está aislada, Lima no es un satélite del Perú, por el contrario, es una ciudad que además tiene una cantidad de habitantes que no debería tener quizá, porque somos un país excesivamente centralizado, ¿no? Entonces hablar de Lima es también hablar un poco de la situación en Perú. Y este ha sido un año muy particular en política, ¿no?, muy particular, un cambio de presidente, una disolución de Congreso. Políticamente hablando, ¿cómo se mira usted al espejo y cuál es su mirada de lo ocurrido con los cambios en el país? Parto de la premisa, que además es coincidente con lo que tú acabas de decir, de que Lima es una ciudad que concentra tres partes, o la tercera parte de la población, ¿no? Eso por un lado es la ciudad más provinciana del Perú, hay muchísimos aspectos centralizados que deberían estar descentralizados, y entonces hay una gran responsabilidad desde Lima para el resto del país. Y creo que la gran lección es que no nos podemos estar mirando el ombligo, sino que tenemos que mirar, digamos, todo el país, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, sean estas buenas o malas, están siendo vistas también en provincias. Hay mucha gente que me dice, quiero replicar esto que han hecho en Lima, o cómo hicieron para hacer tal o cual cosa, o no me gustó lo que hicieron también, porque esas son cosas que, digamos, los ciudadanos te expresan. Entonces, creo que hay en ese sentido una gran responsabilidad. Ha sido un año de muchos cambios, sí, sin duda, y ha sido un año donde han habido situaciones de altibajos. Muchas veces yo he propuesto que el diálogo sea el elemento, digamos, cohesionador. Escuchaba de lado y de lado que me decían que era imposible el diálogo. Yo soy una persona que cree fervientemente en el diálogo porque... Es decir, ¿usted hubiese preferido que un diálogo evitase la disolución del Congreso? A veces hay situaciones que no se pueden evitar, pero la gran pregunta que uno se tiene que hacer es si se evitó, o mejor dicho, si se agotaron todos los canales para poder, digamos, haber dicho ya no hay más posibilidades de diálogo. Eso es algo que yo pongo como un interrogante. La historia se encargará de dar la respuesta, pero sí creo que tenemos siempre que dialogar. Y hay muchas cosas por desarrollar, y yo tengo expectativa muy grande, y ojalá que no nos equivoquemos los peruanos en la próxima elección congresal, porque de nosotros depende. Si se vota mal, vamos a tener un pésimo Congreso, y no deberíamos repetir, deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para no repetir el Congreso que hemos tenido, que ha sido un Congreso que no ha sido nada positivo. La gente lo ha sentido, la gente lo ha reclamado, la gente se ha sentido contenta, inclusive cuando se ha cerrado el Congreso. Y eso ha traído un elemento, digamos, interesante para varias cosas, porque eso ha servido como una suerte de amortiguador social, ese cierre del Congreso. Claro. ¿No? Entonces, son cosas curiosas que se han, de repente no es lo ideal, pero ha traído algún, digamos, un ambiente un poquito mejor, ¿no? Como marcar el final de una etapa e ingresar a otra. Entonces hay un tiempo de tregua, pero de cara al próximo año vamos a enfrentar elecciones parlamentarias y también vamos a estar ya en campaña presidencial para 2021. O sea, va a ser un año agitado sin duda. Y su relación con el Ejecutivo, por ejemplo, cree algo que siempre se ha visto, han tenido mejor relación algún alcalde con el presidente, otros se han quejado de falta de comunicación, ¿no? En el caso suyo, la relación con el gobierno central, ¿usted cree que está por buen camino?
que hay, digamos, puntos de coincidencia, que el gobierno central entiende que este gran problema que había al inicio presupuestal de la municipalidad y las limitaciones que tenía debieran empezar a eliminarse poco a poco y a darle a Lima lo que necesita Lima? A ver, yo parto de la idea de que aquí hay que generar una buena vecindad. Exacto. ¿No? Entonces acá tenemos al presidente, tenemos al arzobispo, tenemos empresas privadas, tenemos clubes. Me imagino que con el arzobispo es más sencillo. Sí, es no verdad. sé, o sea, supongo que es un No, sí, de verdad, además es una magnífica persona, un hombre muy llevadero. Claro, la pregunta es cómo son las relaciones actualmente entre la municipalidad, entre Jorge Muñoz y el gobierno de Martín Vizcarra, la actual administración. Yo siempre trato de construir puentes y tejer relaciones positivas, ¿no? Sí me gustaría, por ejemplo, de que se atendiesen algunas cosas de mejor manera. Porque, por ejemplo, esta famosa ampliación de los 10.2 kilómetros del Metropolitano, que además fue una oferta de época de campaña, que nosotros lo íbamos a hacer y comenzamos a trabajar todas las cosas para lograrlo. No ha estado exento esto de algunas situaciones, burocráticas. Entiendo. Que nos han hecho tener que remar un poco más. Correcto. Entonces me hubiese gustado ¿Algún que esas... ministerio en concreto? ¿Transportes, vivienda? No, es que han habido varias cosas... ¿Pero ha sido un tema burocrático, diría usted, o de mala disposición, o de resistencia que la municipalidad desarrolle proyectos que el Ejecutivo quisiera tener en un control mucho más directo? Yo pienso que es un tema burocrático. Okay. Y creo que ese pensamiento me hace a mí seguir creando vínculos para otros proyectos que tenemos que realizar. Por ejemplo, también una de las cosas donde me gustaría que el Ejecutivo le hubiese puesto un poco más de conciencia es al cuidado de los acantilados conjuntamente con la municipalidad, porque se genera un decreto de emergencia que nos da a nosotros la posibilidad de contratar más rápido para poder poner geomallas, para poder hacer un poco de desquinche, Estamos para poder hacer... de lo ocurrido a inicios del mes. Correcto. ¿No? Con el tema de los acantilados. Correcto. Y que en su momento abordamos y dijimos que lo que había ahí no era suficiente, Así es. pero que obedecía directamente a lo que se podía hacer Así es. desde la municipalidad, en estudios y en logística. Correcto. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, hay que tener un poco más de sensibilidad para poder atender estas situaciones. O de cara a lo que se viene más adelante, es otro hito de importancia que me gustaría que las cosas sean todavía más fluidas. ¿A qué me refiero? A la preparación de la ciudad para el Bicentenario. Lima no es pues cualquier parte del país, es la capital del país, lo hemos dicho, es la ciudad que aglutina más gente en todas partes, la más provinciana del Perú, adicionalmente con mucho centralismo, mucha gente que viene acá. Entonces también deberíamos de tener una visión un poco más abierta en ese aspecto. ¿Y usted cree que de repente el hecho de que el presidente Vizcarra haya sido gobernador regional, que esté rodeado por un grupo de personas que lo acompañó en ese gobierno regional y que justamente su mirada esté más bien hacia el interior del país, concentrada en eso, lo haya distanciado de Lima un poquito? Mira, no es malo mirar al interior, todo lo contrario, porque precisamente hay que hacer un tema de descentralización. Entiendo. Pero sin olvidar que Lima es Lima. Correcto. Hay que dar el espacio, el lugar o la importancia que se tiene que tener en la capital. Todas las capitales de América Latina son importantes, pero creo que Lima tiene un sitial histórico que viene desde la época virreinal. Y eso no hay que dejarlo de lado. Cuando nosotros caminamos por distintas capitales, vemos la riqueza que tiene Lima, dentro del Perú y a nivel de Sudamérica. Entonces son cosas donde tenemos que volver a concentrarnos un poco para poderle dar el realce del caso. ¿Hay comunicación fluida con el presidente? Yo tengo comunicación, he siempre generado buenos puentes, como te vuelvo a repetir, y cuando no me escuchan o se demoran en escucharme, yo insisto. ¿Insiste? Yo siempre insisto y siempre me escuchan. ¿Y le ha pasado que ha tenido que insistir mucho? He tenido que insistir algunas veces, eso es verdad, eso es verdad. Y esas son las cosas que quizá habría que afinar en el caminar. ¿Qué tan
comprometido está con Acción Popular? Lo digo de cara a las elecciones parlamentarias. Acción Popular aparece hoy primero, ¿no? Es decir, podría tener la bancada más importante y muchos atribuyen eso a su elección, que ha servido de arrastre para el partido. Entonces, ¿cómo lo encara usted como responsabilidad ante el partido y como expectativa, digamos, de que haya una participación política más activa del Partido de la Lampa? Yo aspiro a que efectivamente el partido traiga buenos resultados y que se elijan a los mejores de parte del partido, a la gente del mejores cuadros que han sido electos en una elección primaria, digamos, interna del partido. Y hay una gran expectativa en ese sentido. Yo estoy trabajando desde el primer día sin que tenga una ficha inscrita, porque yo todavía no tengo la ficha inscrita. Si tú entras al ROP... no es militante. Yo me inscribí en Acción Popular. ¿Ya? Pero lamentablemente mi ficha se perdió por algún lado y estoy esperando que esto aparezca y que termine aterrizando en el ROP, en el registro. ¿Eso quiere decir que podría ser vida activa política dentro del partido? La hago, yo la hago a pesar de que no tengo un cargo, digamos, político formal. ¿Por qué te digo que la hago? Porque hace pocos días atrás me reuní con los 36 candidatos de Acción Popular para intercambiar ideas, pareceres, contarles los 36 que van a Lima. Les he dicho cuáles son las expectativas que se tiene respecto al Congreso, qué normas deberían ellos promover para poder tener una mejor fluidez en la ciudad. Y estoy siempre en contacto con los distintos líderes para buscar cosas buenas para el partido, ¿no? Hace poco escuché a un candidato, no recuerdo el nombre exactamente, era un candidato joven, uno de los nuevos cuadros del partido, en entrevista en Canal N, y él decía que había al mismo tiempo que hacer un trabajo de autocrítica por parte de los partidos y de concretamente la participación de Acción Popular, de la última bancada de Acción Popular en el Parlamento, ¿no? Por esto que él, el mismo chico, con mucha transparencia y honestidad, porque era su punto de vista, decía esto de haber estado tan aliados al fujimorismo, a lo que denominamos criollamente fujiaprismo. ¿Usted coincide en que había que hacer una autocrítica de la labor parlamentaria de Acción Popular de cara a lo que va a ser el próximo año? Siempre hay que hacer autocríticas, ¿no? Okay. De uno mismo, del quehacer cotidiano, de nuestras tareas domésticas, de todo. Y más aún al interior de los partidos. Y creo que los partidos se tienen que renovar y los partidos tienen que tener una efervescencia, porque si no, si nos anquilosamos y siempre son los mismos y las acciones son las mismas, vamos a tener los mismos resultados. Han habido algunas acciones de los ex parlamentarios de casa que no han sido las mejores, ¿no? ¿Me mencionaría una? Por ejemplo, cuando ya se había disuelto el Congreso, quedarse a una suerte de situación armada que no fue nada saludable, de decir que había una nueva presidenta y que le tomaban la juramentación en el Congreso. Entre otras cosas más que la ciudadanía no le ha gustado. Y eso yo lo he conversado con varios de los ex parlamentarios. Discutirlos en casa. Correcto, ¿no? Y sé que de repente esto no les ha gustado, pero hay que decir las cosas como son y buscar que el partido se renueve y que se renueve con esa posibilidad de limpieza, mirando un poco hacia atrás, a la esencia de lo que ha sido Acción Popular siempre, con la doctrina de Belaunde, pero también con la modernidad de estas épocas. Eso es algo muy bueno. Y ojalá pues que el grupo parlamentario sea debidamente premiado y que además, fíjate Mabel, ellos tienen una gran responsabilidad, porque lo que vayan a hacer en el Congreso va a terminar siendo como una base de una posibilidad para las elecciones del 2021. Sin duda, la gente va a mirar con lupa este Congreso que se llama de tránsito, pero que en realidad tiene un papel clave, porque se juega en mucho la credibilidad de la propia institución parlamentaria. Así es, ¿no? eso es o verdad. la recupera, o la mejora, o la deja igual, o la empeora. Por eso es muy importante que nosotros votemos bien, porque cuando se vota bien, la minimización de riesgos también comienza a operar. Si votamos mal por personas que sabemos cómo son, qué cosas han hecho, qué actitudes han tenido, qué pasado tienen en la vida política o en su vida personal, y esos hay varios.
hay que simplemente recordar un poquito, hay que tener mucho cuidado en no elegir esas personas. Exacto, ser mejores electores, eso sin duda. ¿Se arrepiente de algo en este año? Hay muchas cosas que uno siempre tiene que mirar y una autocrítica. Por ejemplo, cosas que de repente se han demorado un poco en el tintero. Por ejemplo, seamos concretos. Ejecuciones de obras, por ejemplo, que se han demorado y que hemos tenido muchas dificultades. Ahora, dificultades que se van encontrando, pero que también hay que solucionarlas y que me hubiese gustado que se solucionen mucho más rápido. Por ejemplo, ¿qué obra? A ver, por ejemplo, tenemos una obra que está al 99%, que es la obra de la carretera Panamericana Sur. Derby. No, eso es otra, ahí podemos regresar. Ya, okay. Pero llegamos a esta obra, y esta es una obra donde han saltado varios vicios ocultos al finalizarse la obra. La que nos provocó una tortura durante el verano pasado. Una tortura que este año ya no va a existir. Eso es una buena noticia. Eso es una promesa clara, pero por ejemplo una zona final donde está la zona de Santa María del Mar, exacto, han saltado algunos vicios, digamos, tanto de la obra en sí mismo, como por ejemplo se terminó rompiendo últimamente una tubería de Sedapal. Esto es un poco de mala suerte, pero yo lo que hubiese querido es poderme adelantar a poder haber evitado este tipo de cosas, ¿no? Me hablabas del derbi. El derbi es una de las cosas que nos generan más dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque a usted y a los que viven alrededor de esta obra. Pero fíjate que hemos logrado abrirla, y si nos hubiésemos quedado con los brazos cruzados, esa obra estaría todavía cerrada. Le faltan algunos componentes, pero estaba tan mal estructurado el contrato de los peajes rutas de Lima, que establecía que si no estaba todo terminado y todo liberado, algunas interferencias que se tenían que liberar, no se podía entregar nada de la obra. Entonces, cuando descubrimos esta situación, fuimos al Ministerio de Economía y Finanzas y le dijimos, estamos nosotros en un proceso donde vamos a presentar una adenda para que nos permitan ir liberando los tramos parcialmente. Entonces el MEF nos dijo, eso no es tema esencial del contrato, lo pueden hacer ustedes. Y cuando nos dijo eso, obligamos a la empresa concesionaria a ir liberando parcialmente. Hoy en día, por ejemplo, y esto es una autocrítica también, ya deberíamos tener eso totalmente liberado. Pero hay cosas que se manejan de una manera no muy, digamos, ortodoxa, y en virtud de los contratos que hemos no vamos a heredado, profundizar ¿no? en eso porque no nos da el tiempo, pero sí le puedo preguntar, a partir de su incursión, hoy lo siento mucho más, cómodo en la silla de alcalde. El año pasado evidentemente grabamos en los exteriores y todavía había como una mirada de respeto nervioso, ¿no?, a entrar a Palacio. Hoy estamos en Palacio Municipal y usted está ya cómodamente instalado, hablando, haciendo autocríticas, hablándome de vida partidaria. Entonces tengo que hacerle la pregunta de rigor. ¿Usted podría ser un candidato a 2026, digamos, en Acción Popular, de si va a tener esta vida política activa, o un candidato al Congreso una vez que finalice su periodo municipal? Mira, no sé dónde estaremos para ese entonces. ¿Pero seguirá haciendo política? A mí me gusta la política, toda la vida me ha gustado. He hecho una carrera política para mí importante, fui 3 veces regidor, después 2 veces alcalde en Miraflores, ahora soy alcalde metropolitano, y ha sido una vida continua, digamos. Y lo dejo en manos de Dios. Si puedo seguir sirviendo en algún otro ámbito, lo podría hacer. Esa es una estupenda respuesta política. Pero hoy Mávila, estoy concentrado, muy concentrado en lo que estoy haciendo, porque Lima es una ciudad retadora, es una ciudad que te demanda. Hoy, como te decía, estaba, viendo algunas cosas y puedo de pronto tener alguna emergencia y tener que correr a otro lugar y cosas por el estilo. Entonces, mientras que estamos planificando cosas de futuro, tenemos varias obras que se van a venir para el próximo año que son muy importantes. El tema de la ampliación finalmente de los 10.2 kilómetros del metropolitano, que ya contamos finalmente con el préstamo. Espero que en el mes de enero el Banco Mundial termine de dar la consagración en su directorio y sacamos la licitación. Pero también tenemos el tema de los teleféricos que vienen, que van a ser muy importantes. Estamos empujando otras obras, que son obras por impuestos, con otras municipalidades y con instituciones privadas. Entonces, yo estoy seguro que al cabo de los 90 minutos de partido,
de verdad que vamos a tener muchas obras, que los limeños vamos a gozar de ellas y que vamos a sentir que hemos avanzado. Ese es mi compromiso, estamos avanzando y vamos adelante. De acuerdo, le agradezco esta entrevista y le deseo a usted, a su familia, a su equipo, una feliz Navidad. Lo mismo para ti, Mávila, eres una mujer exitosa con la conducción de este programa y yo siempre aprecio los distintos ángulos por donde tú abordas la noticia. Feliz Navidad. En nombre de todo el equipo, gracias. Próximo año todavía mucho mejor, un 2020 exitoso. Muchísimas gracias y bueno, a ustedes también. Feliz Navidad. Hemos sido el alcalde de Lima y esta servidora esta noche a poco de que celebremos todos el nacimiento del niño Jesús. Así que a esperar la Nochebuena. A esperar la Nochebuena. A esperar la Nochebuena. Muchísimas gracias. Gracias también. Buenas noches.